¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Y ya tenemos un gran invitado. Estará con nosotros el periodista del diario El Comercio, Fernando Vivas, para comentar sobre la coyuntura nacional, en especial sobre las últimas declaraciones de Marcelo Odebrecht que involucrarían o implicarían al presidente de la República. Vamos a una pausa y regresamos con lo anunciado. Amigos, regresamos con lo anunciado. Está con nosotros Fernando Vivas, un gran amigo. ¿Cómo estás, Ricardo? Y periodista del diario El Comercio para, ver la situación, la coyuntura política al empezar esta semana. Fernando, bueno, muchas gracias por estar acá. No, gracias por invitarme. La semana pasada fue una semana sumamente política, pero que de alguna manera a la mitad se interrumpió por la victoria del Perú al Mundial. La coyuntura se interrumpió por la historia, ¿no? Exactamente. Aunque no somos futboleros, me lo has confesado. No sé si querías hacerlo público, pero me lo has confesado. No, es público, notorio. Hemos vivido una emoción que tenía, pues, era un hito, ¿no? Que tenía años, digamos, incubándose. Exacto, ¿no? Yo me he quedado impresionado, ¿no? Y de pronto eso interrumpió la coyuntura, esta crispación exactamente política de la que quieres hablar. Pero volvemos a ella. Volvemos a ella. Bueno, hacemos un paréntesis del fútbol. Y lo que sucedió la semana pasada básicamente fue lo siguiente. Hubo una declaración de Marcelo Odebrecht. Esa declaración en un primer momento fue, digamos, difundida por los medios de manera, digamos, ¿cómo podríamos decirlo? Como en base a fuentes, ¿no? Un trascendido, ¿no es cierto? Los personajes principales, por lo menos el principal, era Keiko Fujimori y Alan García. Y con el paso de los días, esos personajes como que han salido de la escena y salió el nombre del presidente de la República en este mismo trascendido que involucraba a Keiko Fujimori y Alan García. La declaración del trascendido de Marcelo Odebrecht era que el presidente había, después de haber sido ministro, ¿no es cierto?, de Economía, presidente pro inversión y primer ministro, habría laborado, es lo que dice Marcelo Odebrecht, o el trascendido por lo menos, para una consultoría o una asesoría. El presidente inmediatamente lo negó en un mensaje a la Nación. Demoró unas horas. Unas horas, efectivamente. Lo negó rotundamente, negó el trascendido. Tweets. Primero hubo un tweet y luego un mensaje. Y después el mensaje a la Nación. Y bueno, se ha generado evidentemente una controversia porque ya está, digamos, la figura del presidente mentada en el caso Odebrecht por el mismo Marcelo Odebrecht. Donde la transgresión que podría haber sido que tenga un nivel de asesoría o consultoría con Odebrecht, que la empresa satanizada, entonces cualquier tipo de relación se sataniza, esa es una transgresión a la que se suma otra que podría ser más complicada. Si fue cierto que tuvo un nivel de asesoría o consultoría con Odebrecht y dijo lo contrario en una comisión congresal, entonces ha cometido una falta. No la de perjurio, que es aquella cuando mientes ante la justicia. Pero si esto es una comisión del Congreso, la vía administrativa, es una falta. Entonces, es una falta cometida, si es que esto es cierto, por el presidente de la República, ya pues eso nos lleva a otros debates que minan su capacidad, su gestión, su gobernabilidad, ¿no? A eso quería ir. Yo quería preguntarte eso, porque mira, digamos, cuando sucedió ya el trascendido que de alguna manera mentaba al presidente, porque siempre hay que tener en cuenta que estamos hablando de un trascendido, no hay una versión oficial, no hay algo corroborable. La vamos a tener. La vamos a tener, pronto. Es lo que nos han Pero hasta dicho. ahora son trascendidos porque no puede ser más, porque esa reunión, como era estrictamente confidencial, las fuentes que han estado allí, o sea, los fiscales peruanos y los abogados de parte, Fujimori, claro, los funcionarios brasileños han salido sin papeles. Entonces, a los distintos medios
y a la propia Keiko Fujimori, que también dio su versión, les han llegado los recuerdos de lo que estuvieron en la reunión. Por eso no hay ninguna cita textual. Y además, todos hay matices de diferencia. Claro, efectivamente, no hay una transcripción de lo dicho y por lo tanto estamos hablando sobre un trascendido. Es increíble, además, que eso es una parte, ¿no? Se haya generado una especie de crisis de credibilidad de la figura del presidente en base a un trascendido que nadie puede todavía asir oficialmente, ¿no? Claro, pero lo que tenemos es que distintos medios, y de la Reporteros, La República, El Comercio, por citar solo 3, han recogido versiones muy similares. Claro. Y sus fuentes son distintas de los pocos personas que estuvieron en esa reunión. Entonces, vamos, si podemos más o menos dar por cierto que Odebrecht dijo que su empresa había, para curar heridas, que es una frase que no te la olvidas y todos la repiten, entablado algún tipo de relación que podía ser una asesoría o consultoría con el actual presidente de la República, cosa que es muy seria, pero que hay que esperar, por supuesto, una versión oficial. Creo que es una noticia de esas que todavía estamos asimilando. Claro, hay noticias que no tienen un impacto inmediato tan fuerte como lo que pasa después. Es una noticia en proceso. Y por eso son esas noticias que los involucrados tienen que responderla con mucha sabiduría, con mucha paciencia. Creo que el presidente debió responder de inmediato. Se demoró toda una mañana, porque amanecimos con esas noticias. Se demoró toda una mañana, respondió con unos tweets muy escuetos en la tarde, pero hay que explicar más. 2 días después, en su mensaje a la Nación, el mismo día del partido, el miércoles, donde el presidente, imagino que rogaba un poquito más que el promedio de los hinchas que gana el Perú, dijo que no, pues que él no había entablado ninguna relación de ese tipo con Odebrecht, pero tiene que explicar más. Y ahí es donde yo creo que lo que debió hacer es aprovechar la crisis anterior donde la comisión del Eso es Congreso, justo lo que te iba a preguntar. La comisión del Congreso, Lavajato. La comisión Lavajato le insistía que visitarlo para que dé su testimonio como testigo, digamos, cara a cara, ser investigado sobre el caso Lavajato. Él podría, no es tarde todavía, podría aprovechar la insistencia de esta comisión. Sería un golpe político interesante y decir, aprovechar esta comisión y allí daré mis explicaciones más detalladas de que yo no he entablado. ¿A ti te parece que esa debería ser la actitud? Esa podría ser una de las cartas, una de las actitudes del presidente, ¿no? Porque justo te quería preguntar eso. A raíz de esto, ¿no es cierto?, se reactivó, creo que con justa razón, el hecho de que la comisión, que ya estaba, digamos, ese tema, creo que muriendo, ¿no es cierto? El hecho de citar y volver a citar al presidente. Como que se estaban recibiendo. Claro, ya, bueno, en fin, el presidente no quiere, claro. Los papeles que él efectivamente, como el que el presidente, bueno, ya si no quiere ir, que asuma su responsabilidad y nosotros seguiremos, es lo que dijo la presidenta de la comisión acá mismo donde estás sentado tú en otra ocasión. Efectivamente, pero como ha surgido este nuevo hecho, la comisión lo ha vuelto a emplazar. Ha aumentado temas. Efectivamente, y porque la situación es diferente después de esta declaración. Esto lo tenemos por un lado. Y por otro lado, hay, digamos, voces, ¿no es cierto?, que dicen que la comisión Lavajato lo que quiere de alguna manera es que el presidente asista para zarandearlo e ir minándolo y finalmente vacarlo. La congresista Rosa Bartra ayer ha dicho que no existe ningún tipo de intención, ánimo, agenda de vacancia presidencial, solamente quieren que asista. De otro lado, tenemos 3 versiones, ¿no? La primera, que descarta cualquier vacancia, cualquier agenda de vacancia presidencial, que es la de la señora Bartra. La segunda, digamos, versión es la que, para mi sorpresa, he escuchado ayer del congresista Marco Arana. Él ya afirma que si PPK le ha mentido al Congreso, estaría incurso en ese, digamos, acápite terrible que es la incapacidad moral, y acota el mismo congresista que hay varios indicios de que efectivamente habría faltado a la verdad.
Y por otro tenemos la versión de Gino Costa, que es el vocero prácticamente oficial y oficioso del gobierno, que dice que se está gestando, está en camino un golpe parlamentario contra el presidente de la República. Eso de alguna manera en el contexto de un guión que es básicamente el de los miembros del Tribunal Constitucional que van a ser, digamos, sometidos a juicio político, y una consulta que hizo la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, sobre golpes de Estado parlamentario y cómo se pueden regular los juicios políticos. En todo este contexto, ¿qué opinas tú? ¿Cómo van las cosas? Bueno, primero sacar una lectura positiva, ¿no? Que la vacancia es un término que asusta tanto al posible vacado como al posible vacador. Exactamente. Eso ya es una cosa positiva, ¿no? Y a veces la escudería, el escudero, que es en este caso Gino Costa, son los primeros que invocan el término antes que la oposición. Porque la oposición, en palabras incluso de alguien que no es de los más moderados, como el secretario general de Fuerza Popular, José Klimper, hablan del término porque les preguntan y dicen no hay ningún intento de vacar. O sea, Fuerza Popular teme mucho que se le asocie a un intento de llegar al poder por una vía que no sea las elecciones, ¿no? Creen que eso es ya llamar a la peor de las percepciones negativas, ¿no? Ya habiendo llamado a esa percepción negativa con la denuncia constitucional al fiscal Pablo Sánchez, ya esto sería demasiado. Eso es una buena lectura, pero lo que no quita que en el subconsciente, en lo no dicho, esté esa posibilidad, ¿no? Esté ese miedo y esa furia ante lo que le pueden hacer en el gobierno, y esté ese deseo escondido, ¿no? Digamos, en última instancia, una posición equilibrada dentro de los que no quieren al gobierno, pero tampoco quieren ser tildados de autoritarios. Está la de si el gobierno, si el presidente llegara a vacar, será solo, será por consecuencia de sus actos y ante la opinión pública y ante la nación, ¿no? Pero yo tampoco abono por esa posibilidad. Lo que sí creo es que mientras más pase el tiempo y el presidente no agarre el toro por las astas y diga un full disclosure, una explicación al detalle de cuáles han sido sus relaciones, porque relaciones ha habido con la empresa Odebrecht y con cualquier otra empresa que esté involucrada en este mega escándalo de corrupción, no está cumpliendo con las inquietudes populares, ¿no? O sea, el presidente tiene que decir, sí, yo en tales años estuve en un directorio, que era una ONG benéfica con Jorge Barata. Visité la central hidroeléctrica de Chaglia, que era un proyecto dorado para los de Everest, porque me interesó mucho ese proyecto, pero eso no implica que yo estuviera en algún nivel de consultoría, asesoría. Y si así lo entendió Marcelo Odebrecht, pues se equivocó, simplemente lo hice porque me dio la gana, pero todo eso tiene que explicarlo. No simplemente decir... Negarlo. No. O sea, ¿Qué es lo que hizo en el mensaje? Yo creo que tiene que explicarlo. No puede solo negarlo, tiene que explicarlo y tiene que demostrar que él y su gobierno se mantienen en la lucha contra la corrupción. Entonces, si ese es un objetivo declarado del gobierno, ¿cómo el presidente no va a demostrarlo siendo absolutamente explícito y claro al explicar sus lazos con la empresa símbolo y emblemática de la corrupción en el Perú? ¿Tú crees que sería, digamos, muy perjudicial para el presidente no afrontar la situación como tú la estás planteando? Ya lo está haciendo, porque ahorita todavía estamos en la luna de miel resaca post clasificación al Mundial. Pero mientras más tiempo pase, como que se va generando la idea de que, por algo será que no asume totalmente, digamos, una explicación al respecto. Es decir... Exacto. Quiero pensar que la demora sea no porque crea que no vale la pena explicarlo, sino porque está recabando todos los argumentos necesarios, ¿no? Pero me temo
que la demora tiene que ver también con un rearmarse de su equipo de comunicaciones y asesores que existe, pero no tiene la suficiente fuerza como para proponerle al presidente, esta puede ser su respuesta, este puede ser el gesto, y el presidente, esa es la respuesta, ese es el gesto que voy a dar. Juan Cheput, lo escuché ayer al congresista, que es uno de los más talentosos y brillantes del partido del gobierno. Le hicieron una entrevista precisamente para tratar de explicar, digamos, cuál sería la razón por la cual Marcelo Odebrecht habría dicho lo que dijo. Bueno, y en esa conversación el congresista dijo algo que quisiera someter a tu consideración. Él dijo, bueno, yo como Juan Cheput me he comportado, digamos, con los adversarios políticos de la mejor manera posible, tratando de tender puentes, en fin, en algunas cosas coincidimos, en otras no. Pero si quieren guerra, esa fue la palabra que utilizó, pues van a recibir guerra. ¿A ti te parece que hay una guerra entre el Congreso y el presidente, entre la mayoría, digamos, que está en el Congreso, que ha sido elegida por el pueblo, y el presidente de la República? Esa, digamos, lectura de Juan Cheput, del congresista, amigo nuestro, ¿te parece pertinente, válida? Coincidiendo en tu aprecio por Juan Cheput, pero él no está diciendo que hay una guerra, sino que podría haberla. No estamos en una guerra, pero han habido escaramuzas. Y una anterior escaramuza fue nada menos una terrible, porque se disparó una bala de plata, ¿no? Algunos le llamaban que fue la de la confianza, ¿no? No queremos llegar a otro episodio así, otra escaramuza así podría ser fatal, uno nunca sabe, de repente se dispara un balazo que sí es mortal. No era la intención, pero puede haber un balazo mortal. Entonces eso hay que evitarlo, y yo creo que más bien allí iban las palabras de Juan Cheput, solo que dichas en un tono altisonante, ¿no? No hay guerra, pero podría haberla y sería terrible. Y no creo que él la busque, no creo que Mercedes Arauz la busque. Más bien critican, tengo entendido que no claro, la busca. Más bien lo que están criticando algunos sectores que de alguna manera apoyan al presidente, ¿no es cierto?, es que le exigen al presidente y le dicen que denuncie que hay un golpe de Estado parlamentario en camino, que hay una, digamos, arremetida contra la democracia, porque, digamos, va a haber un juicio político a los miembros del Tribunal Constitucional por la reapertura del caso del Frontón, contra el fiscal de la Nación, en fin, una serie de cosas, pero que el presidente no quiere asumir esa posición, digamos, de confrontación con el Congreso, y que la primera ministra es tibia y dice que hay que respetar las instituciones. Pero hay un sector, digamos, que apoya al presidente, o que por lo menos así lo entiendo yo, que le exige que denuncie una sonada golpista en camino. Ese mismo sector necesita que el presidente dé más explicaciones sobre lo de Odebrecht, porque saben que ponerse en un papel de manos al fuego prácticamente, demócrata que defiende la democracia frente a cualquier intento, maniobra o paquete de excesos autoritarios, y yo sí creo que hay algunos excesos, como la denuncia del fiscal Sánchez, que cualquier demócrata tiene que criticar. Ese papel es imposible ejecutar si tienes algo que aclarar primero. Yo creo que es los asesores del presidente el gran servicio que pudieran hacer al presidente y a la nación, es ayudarlo a procesar esta crisis que le genera las declaraciones. O sea, lo que tú nos quieres decir es que no, o sea, el presidente primero tiene que deslindar totalmente antes de subirse a un coche. O puede hacerlo a la vez, ¿no? Invoco a la oposición que está, en el caso de la denuncia al fiscal Sánchez, en una maniobra, en una aventura política peligrosa. Los invoco a la serenidad, los invoco a que luchemos juntos contra la corrupción, y yo demuestro que esa es mi intención explicando a la nación el tema de mi relación con la empresa Odebrecht. Esa podría ser un argumento completo, pero simplemente, ¿no?, gritar lobo para esconder tu relación con el lobo. Podría terminar mal también, o sea, podría terminar muy mal. Mal para la democracia que supuestamente en esa guerra que estoy absolutamente convencido que no quiere Juan Cheput,
que no quiere Mercedes Arauz, que siempre y que no creo que no quiere cabezas nadie, calientes nadie en un lado, y en también el en otro. Fuerza Popular hay cabezas calientes en todos los poderes de la nación. Hay cabezas calientes en la Fiscalía que podrían también estar poniendo bombitas que son las que provocan a Fuerza Popular contra el fiscal Sánchez, y son bombitas que el fiscal Sánchez no controla. Ahí vamos, a las bombitas, a las cosas que no se controlan. Hay denuncias constitucionales contra diferentes autoridades del Estado. Estas autoridades, en diferentes casos, uno son los miembros del Tribunal Constitucional, en el otro caso está el fiscal de la Nación, lo que aducen es, digamos, que hay una ofensiva contra las instituciones democráticas y que, digamos, acusación o investigación que el Congreso haga es estar de alguna manera invadiendo su autonomía, sus fueros, y que eso está mal. Pero entonces la pregunta es, esas personas, el fiscal de la Nación, los miembros del Tribunal Constitucional, saben perfectamente que el Congreso puede investigarlos, saben perfectamente que el Congreso puede acusarlos. Lo que nos están diciendo prácticamente es que si el Congreso hace eso, el Congreso se está poniendo fuera de la ley. Entonces, el mensaje es, si tú me investigas o si tú me acusas, ¿no es cierto?, por X cosas, porque en un caso es por determinadas circunstancias y en el otro por otras, uno puede estar de acuerdo con uno y no necesariamente con el otro, se está atentando contra la democracia. Ese es un discurso bastante maniqueo, es decir, no me investigues porque la democracia está en peligro si me investigas. Sí, y cuando ese discurso está en boca del investigado, pues es un discurso para tomarlo con muchas Así pinzas, es. porque también podría ser el discurso de Alejandro Toledo cuando dice que es un perseguido político, ¿no? También, hasta ha abierto un blog. Claro. En ese caso nos reímos, ¿no? En otros no. Pero los que no estamos siendo investigados, ni somos fiscales, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado y sí, por lo menos clamar serenidad en estas partes, ¿no? A mí me parece que en el caso del fiscal Sánchez pueden haber razones técnicas en la denuncia. Sí puede ser que en la Fiscalía, no necesariamente el fiscal Pablo Sánchez, pero hayan elementos que se politizan y de pronto son más duros con un sector político que con otro. Y porque también es el país. Y te voy a decir algo que es en lo que realmente creo. Para un fiscal de la Nación, como para un juez, como para un periodista, es más fácil enfilar contra un político odiado, y todos los políticos son odiados por quienes no son sus partidarios, que contra un empresario encopetado. Es parte de la estructura de clases y de raza del país. Y la Fiscalía, el Ministerio Público, que no es la institución más sólida y más prístina del país, no escapa a eso. Pero tenemos que hacer un intento por escapar a eso. Y sí, yo le diría a la Fiscalía que tiene que hacer un esfuerzo para ser muy equilibrada, muy severa, no discriminadora, y también pues involucrar a empresarios empoderados en sus investigaciones. Pero le diría a Fuerza Popular y a quienes han promovido la denuncia, que sé que no ha sido toda Fuerza Popular, ha habido una discusión interna y estoy absolutamente seguro que ahora hay dudas y deseos de contramarcha, les diría que es un absoluto exceso una denuncia al fiscal de la Nación, que además, si el sustento técnico de la denuncia es que no hizo lo que debía hacer en el caso de investigar a los empresarios de Graña y Montero, pues de alguna manera sí los están investigando en las corroboraciones a las declaraciones de los colaboradores eficaces. Bueno, lo positivo, digamos, de la denuncia de Salaverry, de alguna manera, es que ha obligado al fiscal de la Nación a ser más comunicativo, ¿no? Porque el fiscal no quería decir nada y ha dicho, bueno, estamos investigando a estas empresas, lo que pasa es que todo está todavía en principio. Ese es un serio problema. Sí, en este país tenemos la ironía de que el fiscal no habla nada y el juez, que suelen ser en otros países más silenciosos, Duvalín Rodríguez, habla por el Poder Judicial y por los otros poderes, ¿no? Pero en buena hora, la locuacidad de Duvalín Rodríguez frente a anteriores presidentes de la Corte Suprema tan silenciosos y grises, creo que él le hace bien a todos, ¿no?
Y esa es otra recomendación al fiscal Sánchez. Tiene que ser más comunicativo y por eso salió y hablaba. Porque además Fernando, tú no me dejarás mentir, el fiscal Sánchez ha tenido una crítica constante de todos los colegas periodistas, precisamente porque, es decir, todo el mundo decía, pero el fiscal Sánchez se le escapan las tortugas, que por qué no dice qué acordó con este. Entonces, había un consenso periodístico de diferentes, tendencias, de que había algo que estaba paticojo. Sí. Él tiene un estilo que es legítimo, pero que con los tiempos no va, que es el de callar y el silencio. Y protege también a sus fiscales, como Hamilton Castro, lo ha protegido para que no vaya a la comisión del Lavajato, donde ciertamente también hay congresistas que tienen un estilo provocador y faltoso que también hay que corregir. Pero yo creo que Sánchez, con un buen media training, debió afrontar a esa comisión, protegiendo pues a sus fiscales y negociar. Bueno, ya, que no venga Castro, pero va él, ¿no? Era una manera de negociar. Y luego estos poderes también necesitan voceros. Tanto el Poder Judicial como, que es algo que con los periodistas hemos discutido cuántas veces con ellos, ¿no? Hagan vocería. Si ustedes no se sienten capacitados de hablar siempre y de alguien sí puede ser capaz de hacerlo. Porque en estos tiempos son poderes de la nación que acusan en nombre del país, en nombre de la nación. Entonces merecemos una explicación, merecemos saber por qué ese poder está acusando en nuestro nombre a alguien, ¿no? No conocer los detalles de las investigaciones que son reservadas, pero sí por lo menos los fundamentos. Exacto, ¿no? O sea, una cierta claridad. El caso del fiscal de la Nación es diferente de los magistrados del Tribunal Constitucional. Sí, es diferente, ¿no? Parece ser que en el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional, hay cierto consenso extra, mayoría, ¿no? O sea, incluso en el partido del gobierno hay matices, claro, y quien ha presentado, en el momento en que todavía era congresista, ha sido el que actualmente es ministro el ministro Laechea. Ese es el que de alguna manera padrinó esta acusación. Entonces, cierto, Pedro Laechea. Exactamente. Cierto. Entonces, evidentemente, el caso es diferente, porque en el caso del fiscal de la Nación, claro, todas las bancadas han dicho no, menos la de Fuerza Popular, y en el otro caso hay diferentes... Explicarlo tomaría una temporada entera. Así es, efectivamente. Es complicadísimo, pero por lo menos es un caso debatible donde una denuncia no necesariamente pues te tiene que pintar al denunciante como alguien que está atentando contra la democracia, ¿no? O sea, y además 4 tribunos no es un fiscal de la nación, para mí, francamente. Un fiscal de la nación que además está investigando la corrupción, ¿no? Yo creo que es un caso mucho más debatible, pero se está combinando con ese. Hay que analizarlo muy técnicamente, pero que se debata. Y no hay que pensar que las sanciones necesariamente tienen que llegar a una defenestración de los tribunos. Pueden ser sanciones. Puede ser que algunos de esos tribunos, al cambiar porque consideraban que el voto era contradictorio del tribuno, que ahora no se puede pronunciar porque está inhabilitado, está discapacitado para ello. De repente no lo hicieron con una mala intención, pero si ese voto ya estaba dado, pues debieron respetarlo, ¿no? Que es para no entrar en mayores profundidades, porque es complicadísimo. Y me dicen que lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Yo te agradezco mucho, Fernando, el análisis que nos has ofrecido. Como siempre, ha sido un placer conversar contigo. De igual modo. Nosotros, amigos, vamos a un corte y regresamos con lo último de esta emisión. Bien, amigos, no hay tiempo para más. Conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.